Buenos días otra vez. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener un gran tiempo estudiando la Biblia. Vamos. Y vamos a hablar acerca de los falsos profetas. ¿Están animados? Sí. Amén. Víctor. No sé si necesitamos el micrófono o no, Sí. pero ¿sí lo necesitamos? Sí. La Biblia habla mucho acerca de falsos profetas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los falsos profetas. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Dinos, Víctor. Mateo capítulo 7. Es muy importante ver qué dice la Biblia. Sí. Porque nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, cuando invitamos a alguien para que se acerque a Dios, a nosotros no vamos a ir a darles nuestra opinión. Porque aunque las personas a veces nos quieren mucho y nos respetan o lo que sea, nuestra opinión puede estar equivocada. Amén. Nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos una... Las opiniones son como las narices. Todos tienen una, Sí. pero todas son diferentes. Entonces nosotros no podemos guiarnos por la opinión de alguien. Tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, una de las trampas más grandes del demonio es que, en otras palabras, que nosotros somos muy brutos o que Dios hizo algo intencionalmente para que no lo entendiéramos. Las dos cosas no son verdad. Dios nos ha dado no solamente una mente para entender las cosas y un corazón para discernirlas, pero también Dios en su poder hizo intencionalmente la Biblia como es para que la entendiéramos. Las personas que dicen que es muy difícil de entender es porque no la han leído. Es porque no quieren obedecer a Dios. Están en pecado. Y aún así quieren saber la verdad. Y la Biblia dice que Jesús dijo, si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que primero que nada debemos de seguir las enseñanzas de Jesús y entonces la verdad será revelada en nuestro corazón por Dios. Mucha gente quiere estudiar la Biblia como si fuera un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia, aunque hay muchas historias bíblicas. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios y la misma Biblia dice que es útil para que nosotros podamos tener una vida santa y una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando predicamos la palabra, cuando queremos ayudar a alguien a estar bien con Dios, no le decimos nuestra opinión. Le decimos, mira, abre tu Biblia. No tengo Biblia, ok, yo sí tengo, mira, lee, ¿qué dice aquí? Entonces sí, oh wow, yo no sabía eso. Ok, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice? Sí, ok, pues ya la hiciste. Pero ellos obedecen a Dios y lo que Dios dice, no lo que tú piensas, no lo que yo pienso. Amén. So, a mí no me importa qué piensas tú y ojalá que a ti tampoco te importe qué pienso yo. Pero a todos nos debe importar qué piensa Dios. Amén. So, vamos a ver qué piensa Jesús, qué dice Jesús acerca de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7 y verso 15 dice Jesús: cuídense de los falsos profetas. Jesús dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno,
pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, no pocos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta increíble escritura. Te pedimos, Señor, que nos hables de una manera poderosa y que podamos realmente entender la forma tan clara como tú nos hablas, para poder tener un corazón firme en tu verdad, en tu palabra, en tu doctrina, en las enseñanzas de Jesús y no en las opiniones de ninguna persona. No importa si se cree líder de una iglesia o de cualquier institución humana, nosotros sabemos que tú eres el único Dios, que tu Biblia es la única verdad y que el Señor Jesús es nuestro único Salvador y que es el único que tenemos que seguir, Padre. Por favor, ayúdanos a tener un gran tiempo contigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos que al principio dice algo y tú levantas la mano. Por favor, levanten la mano si algo de lo que yo leo aquí en la Biblia es difícil de entender. Amén. Porque a lo mejor es difícil y yo, como ya lo he leído 20 veces, para mí no es tan difícil. Pero dice aquí, cuídense. ¿Es difícil entender esa palabra? No. No. Es como cuando tú vas caminando y todo te dice, ¡aguas! Algo está pasando. ¿Qué hay? Ayer estamos en una fiesta. Fuimos a un baby shower de una nieta de la mamá del esposo de Mari. Ya se perdieron, ¿verdad? Es que así a veces mucha gente explica todo más complicado. Bueno, una sobrina de Carlos. Entonces fuimos al baby shower y estamos ahí. Por cierto, tenían un ventilador bien suave que dije, ¿cómo podré tener uno de esos en mi recámara? Porque en mi recámara no tenemos aire acondicionado. En mi casita, los que ya saben dónde vivo, solamente hay un cuadrito en el cuadrito, que es la sala, comedor y todo, y en la recámara no hay nada. Entonces antes abríamos la ventana y poníamos el ventilador y pues entraba el fresco, pero ahora que a veces está caliente aún en la noche, pues no sabemos. Pero bueno, ese ventilador, no sé si tenía hielos o agua, pero por el ventilador salía aire y salía con agua fresca, así como fresca, una brisa así como que estabas en el mar. Nosotros estamos ahí. Pero en eso me doy cuenta que había ahí un pedacito así de caca de un perro. Y entonces ahí venía yo y le digo, aguas, espérate, porque tú sabes, si uno no la ve, pues la pisa y la embarran y y entonces ya mi esposa la recogió y se la llevó. Y así, cuando algo está peligroso, te van a decir, aguas, ¿no? Cuídate. Los papás siempre le decimos a los hijos cuando se van a la escuela, cuídate, mi hijo. No importa que el mijo tenga 50 años, la mamá dice, cuídate, mijo. Y también te dice, ¿ya comiste? Amén. Dios dice a través de Jesús aquí, cuídense. Cuídense porque es peligroso. Cuídense porque si no se cuidan van a caer en el engaño. Dice aquí, cuídense de los falsos profetas. Sí, fíjense, no dice cuídense de las prostitutas, porque lo dice en otro lado. Pues dice, no, cuídense de las drogas, cuídense de los que tengan una pistola, cuídense de las víboras venenosas, cuídense de los alacranes, de los escorpiones, de las arañas capulinas. Pero dice, cuídense de los falsos profetas. Amén.
Y el peligro de los falsos profetas, de acuerdo aquí a lo que Jesús dice, es que vienen disfrazados. O sea que no, Satanás nunca va a venir con sus cuernitos y su colita y te va a decir, yo soy aquel con un moño aquí, y va a decir, yo soy el demonio. Vente, sígueme, porque va a decir, no, me he oído muchas cosas, no. Pero él va a venir disfrazado de algo bonito, de algo que te atrae. Puede ser una mujer hermosa, hermano. Puede ser dinero. Puede ser comodidad. Todas esas cosas que nos atraen a nosotros. Entretenimiento. Esas orquestas increíbles y luces y ruido que hay en tantas iglesias falsas que hay en este mundo. Algo que atrae. Pero que dice aquí, cuídense porque están disfrazados. Vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, lobos feroces. Entonces un falso profeta no se va a identificar como un falso profeta, sino se va a identificar como un profeta de Dios, como alguien que es cristiano. Y ahí tienes a muchos falsos profetas, muchos los conocemos, otros no. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo conoce algunos de los falsos profetas. Por ejemplo, a Joseph Smith, por ejemplo, el Papa, por ejemplo, a Jimmy Swaggart, por ejemplo, Gigi Ávila. Todos los evangélicos, bautistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, todos son falsos profetas. Pero ninguno de ellos dice yo soy un falso profeta. Pero dice, ¿cómo voy a saber quiénes son falsos profetas y quiénes no? ¿Cómo le hago? Y Dios, que quiere que entendamos, dice, mira, es muy fácil. Si vas a un árbol de naranjas, si cortas una naranja y te la comes y es naranja, ese es un árbol de naranjas. Y si tú vas y cortas uva, esa es una vid de uvas. Por sus frutos tú vas a conocer quién es un falso profeta y quién no. Ahí está el detalle, en los resultados. Hay muchas iglesias que nosotros no conocemos. Sí, yo tuve la ventaja de que antes de estudiar el seminario, yo fui y visité muchas iglesias y estuve con ellos. Algunos teníamos un montón de niños, ya perdí la cuenta, pero no, bueno, perdí la cuenta de cuántos tenía en aquel año, ¿no? Pero yo sé que al final fueron 10, pero durante toda esa época íbamos a visitar una iglesia, estuvimos 2 meses ahí y veíamos cómo funcionaba, qué enseñaban, y yo me metí, qué onda, y luego otra y otra y otra. Pero hay muchas que no conocemos, hay muchas iglesias que tú no conoces y hay otras que sí. Pero lo que sí sabemos es que lo que dice la Biblia es la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la iglesia de la Biblia y vemos cualquier iglesia y la comparamos con la iglesia de la Biblia, y si no es igual, es falso. Y si es igual, es verdadero. Amén. Hay unas iglesias que sí conocemos, algunos de nosotros. Es una, como una, ¿qué será? Lo que queda, lo que sobra de lo que era antes el movimiento de Dios. Cuando antes el movimiento de Dios en los años 90 estaba en auge, y después hubo una apostasía, una rebelión, y ahora lo que queda de lo que antes se llamaba ICOC, es un grupo de personas que, número uno, buscan imitarnos a nosotros, pero número dos, o sea, se quieren disfrazar de discípulos, pero número dos, tienen muchas cosas que son totalmente diferentes de lo que la Biblia enseña. Y es de algo que yo quiero hablar hoy. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen a Salvador Velasco. Cuando yo estaba en Portland, Oregon, y empezamos este nuevo movimiento,
Salvador, yo lo invité porque él era mi amigo del antiguo movimiento. No soy tan viejito como él. Ten cuidado, Jorge, cuando hablas de mí, es mi amigo del antiguo movimiento. Entonces yo le decía, ven, mira, vamos a empezar un nuevo movimiento. La ICOC totalmente ya dejaron a Dios, ya dejaron todo lo que Dios nos pide que hagamos, el discipulado, el compromiso total, el evangelizar todas las naciones, todo eso es vital. Y él empezó a venir y empezó a venir y empezó a venir, y ahora en su cumpleaños él compartió cuánto realmente eso lo impactó y cambió su vida, porque su vida ya iba para abajo, al caño. Pero el movimiento de Dios y la nueva esperanza de volver a regresar a nuestras convicciones levantó otra vez. Ahora sus hijas son discípulas. Él es un shepherd en la región central y está súper agradecido por eso. Esos son para mí los frutos. ¿Cuáles frutos tenía él con lo que estaba pasando y cuáles frutos tiene hoy, ahora? ¿No? Vamos a leer otra escritura, pero antes quiero hacer énfasis en esto. Jesús dice aquí también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate, dice aquí, en aquel día muchos le dirán, pero si hicimos milagros en tu nombre. Tú sabes que hay iglesias falsas, profetas falsos, que hacen milagros, que realmente hacen milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural. Y realmente hacen milagros. Y tú me vas a preguntar, ¿quién les da ese poder para hacer esos milagros? Satanás. La Biblia dice que Dios permite esos milagros para que se pierdan, porque no han creído en el Hijo de Dios, no han seguido las enseñanzas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la religión no salva a nadie. El ser religioso no te salva. Tú puedes cantar bien bonito y bien fuerte, tocar la batería, una guitarra, brincar, hacer lo que quieras, eso no te salva. Lo único que te salva es la sangre de Jesucristo, esa gracia de Dios que viene a través de la obediencia a Dios. Cuando una persona se compromete a ser un discípulo verdadero de Jesús. Y para eso primero necesitas saber qué es un discípulo, para que tú te comprometas a hacer eso. Y luego te bautizas, y en el bautismo es cuando tú recibes el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, el ser religioso no salva a nadie, pero el obedecer a Dios y su mandato y su plan de salvación es lo que te va a salvar. Y una vez que te salvas, tienes que mantenerte fiel a sus enseñanzas hasta el último día de tu vida, que ojalá sea pronto. Digo, para que haya menos riesgo, ya te vais al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Ahora vamos a ver, no a Jesús, pero a Pablo. Obviamente los dos, inspirados por Dios, escriben lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 2. Dice aquí en el versículo 1: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, aquí está hablando de Dios, Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, o lleguen a conocer la verdad. Amén. La voluntad de Dios es que todos conozcan la verdad y que se salven. Y para eso Él quiere usar a sus hijos. Y para que nosotros nos seamos hijos de Dios, tenemos que conocer la verdad. Y para conocer la verdad necesitamos totalmente rendirnos a Jesús y obedecerle. Amén. Amén. Aquí lo que dice es que nosotros tenemos que tener ese corazón que Dios tiene de querer que todas las personas conozcan la verdad. Eso cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Cuando una persona no es un discípulo de Jesús, vive para él mismo. Amén, bro. Cuando una persona es un discípulo de Jesús, discípulo quiere decir imitador, cuando una persona imita a Jesús, su vida
toda su vida es acerca de salvar a otras personas, sacrificándose él mismo para que otros se salven. Es lo que Jesús hizo y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ver 2 Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro capítulo 2 y verso 1 dice así Pedro. Ya vimos a Jesús, ya vimos Pablo, ahora dice Pedro aquí: en el pueblo judío hubo falsos profetas. Así que eso no es algo nuevo. Sí, en el pueblo judío dice hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, aquí viene el disfraz nuevamente, encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y tenemos que entender qué quiere decir negar al Señor Jesús. Negar al Señor Jesús no es decir, oh, yo no creo en Jesús. Negar al Señor Jesús no es decir, yo no creo que Jesús es el Señor. Eso no es negar a Jesús. Negar a Jesús no es decir, yo no conozco a Jesús. Negar a Jesús es no obedecerlo. Que cuando tu vida, otra persona la ve, tu testimonio niega que tú conoces a Jesús. Tu testimonio demuestra que tú no eres como Jesús. ¿Cuántas personas en tu trabajo te ven y dicen, man, él es tan especial, tan amoroso, tan paciente, tan increíble, que yo creo que se parece un poco a Jesús? Amén. ¿O cuántos de ustedes, la gente piensa que tú eres igual que ellos? Ahí es el asunto. Tu testimonio, tu vida es la que niega a Jesús o proclama a Jesús. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. No se trata de bla, 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 bla. Se trata de hacer, de tu testimonio, de tu vida. Amén. Amén. Aquí dice que entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán. Encubiertamente porque tratan de aparentar y porque explican todo de una manera tan elocuente que, ya entendí, pero realmente lo que tenemos que ver es qué dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios y obedecer a Jesús. La Biblia dice que tenemos que hacer discípulos y tenemos que ser discípulos y tenemos que bautizarnos para recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. No necesitamos explicación para eso. Necesitamos obedecerlo. Amén. Bueno, nosotros como iglesia tenemos 5 convicciones básicas. Amén. Convicciones principales que nos separan, que nos hacen diferentes a cualquier iglesia, especialmente a los falsos profetas y falsos maestros de la ICOC. Especialmente. Número 1, nosotros somos una iglesia de la Biblia. Sí. No del Nuevo Testamento. Amén. Hay muchas iglesias que proclaman, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros no somos la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros somos la iglesia de la Biblia. Amén. Nosotros creemos y aplicamos todos los principios bíblicos para nuestra vida. Amén. La Biblia misma dice, vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos, Víctor. 2 Timoteo capítulo 3 dice así. Vamos a leer el verso 14. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, pero tú, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura, toda. Cuando Pablo escribió esta carta, el Nuevo Testamento en la Biblia no existía. Cierto. Solamente el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén.
Cuando la Biblia es el instructivo para la vida, cuando un joven no tiene esperanza, cuando un joven está mal, cuando un matrimonio está mal, es porque no conocen la Biblia o no aplican la Biblia a su vida. Cuando tú aplicas los principios de la Biblia a tu matrimonio va a ser un matrimonio feliz, como Dios lo planeó. Por eso es tan importante saber qué dice, porque toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que estemos preparados para toda buena obra. Amén. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos, Víctor. Dice aquí en el verso 15. Dice, tengan presente. Aquí Pedro le está hablando a los judíos y les dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribo también, como les escribió también nuestro hermano querido Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes, o sea, los que no conocen las Escrituras, e inconstantes, los que no las obedecen, transquiversan, o sea, tuercen, como lo hacen también con las demás Escrituras, para su propia perdición. Así que dice, ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Sí, la palabra libertino, ¿sabes lo que quiere decir? ¿Verdad? Está fácil de entender. Es una persona que no solo tiene libertad, pero que usa la libertad para hacer lo que se le pega la gana y que no se somete a ninguna autoridad. Una persona libertina es alguien que no quiere que nadie le diga nada. Déjame vivir mi vida, déjame hacer lo que yo quiera, es mi vida, no te metas. Y esa actitud la tienen con Dios también. Entonces, pero vamos a hacer una religión para que no nos sintamos tan mal. Pues si Dios nos ama, estamos bajo la gracia, no se preocupen, todos nos vamos a ir al cielo. Otros tienen la osadía de decir que todos los caminos llevan a Roma, que todas las religiones e iglesias son buenas, que todos es el mismo Dios. Yo respeto tu fe, tú respetas la mía. Esa no es la actitud de Jesús. Jesús llegó y le habló a los religiosos y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son una cuna de víboras. Hipócritas. ¿Cuándo van a entender que tienen que obedecer a Dios? Y por eso es que los religiosos mataron a Jesús. No lo mataron las prostitutas o los borrachos, no, la mataron los líderes de la religión judía. Y hoy en día las personas que nos persiguen a nosotros, imitadores y discípulos de Jesús, son precisamente los líderes de todas esas iglesias falsas. Y si no me lo crees, ve al internet y pon ahí, verás todo lo malo que van a decir de la iglesia y todo, y es nada diferente de lo que dijeron de Jesús. De Jesús dijeron que él estaba endemoniado, que él era un embaucador, un borracho, un vividor, muchas cosas. ¿Por qué? Porque querían matar su carácter para que la gente ya no lo siguiera. Por eso tenemos la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia. Bueno, aquí dice eso, yo voy a hacer lo que dice aquí. Si tú dices lo que dice aquí, tú vas a estar bien. La convicción número 1 es que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros estamos sujetos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Somos una iglesia de la Biblia, no solo del Nuevo Testamento. Convicción número 2, nosotros guardamos silencio donde la Biblia habla, y donde la Biblia calla, entonces nosotros tenemos libertad de hablar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si la Biblia dice un mandamiento, como por ejemplo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos,
y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Si la Biblia dice eso, nosotros nos callamos la boca y obedecemos. No tenemos que alegar con Dios. De que, oh, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo? No. Lo que dice, eso hace. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestra vida de acuerdo a como lo que la Biblia dice. Pues es lo que hay que hacer. Pero hay otras cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, parece chistoso, pero es real. Algunas iglesias se han dividido, iglesias falsas, porque uno decía, no, es que no podemos tener instrumentos musicales. Y dice, ¿por qué no? Porque en el Nuevo Testamento no se ven instrumentos musicales. Claro, obviamente, yo creo que no leyeron el libro de Apocalipsis, pero decían, no hay. Así que nosotros no podemos tener. Y otros decían, no, nosotros queremos una guitarra, y una batería, y no, entonces se separaban. Y yo les digo a esas personas, bueno, la Biblia tampoco ve en el Nuevo Testamento que haya un baño en la iglesia. Entonces, ¿por qué tienen baño? Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Pero nosotros, si la Biblia no lo prohíbe, nosotros tenemos libertad de hacerlo. Siempre y cuando no vaya en contra de un principio bíblico. Amén. En Génesis 2:19, no vayan ahí, pero recuerden que pero Dios le dijo a Adán, mira, aquí están todos los animales, ponles nombre. Y él usó su libertad y su creatividad para ponerle nombre a los animales. Y la Biblia dice que el nombre que Adán les dio, ese es el nombre que se les quedó. Amén. Vamos a 1 Corintios 10. Vamos, Víctor. Ya vamos a acabar. 1 Corintios capítulo 10 y verso 23. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Amén. Así que nosotros tenemos que ver eso y tener, nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos que ver si realmente eso es constructivo y es bueno y es provechoso para avanzar el reino de Dios, para salvar almas o no. Y si no lo es, pues no hay que hacerlo. Amén. Convicción número 3, discipulado es un mandamiento de Dios. Amén. No es opcional. Esa es una de las cosas que la ICOC abandonó. El discipulado no existe. Existe como algo opcional, no hay un discipulado y por eso se han caído de la fe muchísimas personas. Bueno, todos están caídos de la fe, pero ya no van a la iglesia. Entonces, para cualquier iglesia, ustedes tienen que entender, es muy fácil traer miembros. Mucha gente piensa que entre una iglesia tenga más miembros es mejor. Yo he compartido la fe con muchas personas y les digo, hey, ¿dónde vas a ir? Oh, mi iglesia es increíble. Van miles de personas y tenemos una orquesta y todo. El punto no es cuántos miembros hay en la iglesia, pero cuántos de esos se van a ir al cielo. Ese es el punto. Jesús siempre habló de la puerta estrecha. Dijo que la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. Y grande es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza de pecado queremos comodidad. Comodidad. A nosotros nos gusta la comodidad. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hace mucho calor. Decimos, bueno, hay una iglesia donde esté más fresco. Vamos, hermano. Una iglesia está muy lejos. ¿O no hay una más cerca? Digo, bro. Todo lo que sea comodidad, nosotros queremos eso. Pero realmente, por eso la gente se desvía. Aquí estamos hablando de que el discipulado es algo que no es opcional, es un mandato de Dios. Amén. En Mateo 28, vamos a ir. Está muy claro, cuando Jesús, antes de ir al cielo, ya que Él había resucitado entre los muertos, Él dijo a sus discípulos en el versículo 19, Mateo 28, 19, dice así, ¿estamos ahí? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer
todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La Biblia dice aquí, por medio de Jesús, que es un mandato que Él dejó, que los discípulos hagan discípulos, evangelismo, que los bauticen para el perdón de los pecados, salvación, y que luego les enseñen a obedecer lo que Él nos ha mandado. El discipulado es nada más ni nada menos que enseñarle a otra persona a obedecer la Biblia. Yo no quiero que obedezcan a nadie más que a Jesús. Amén. Que obedezcamos lo que dicen las Escrituras. Ese es el discipulado y todos lo necesitamos. ¿Sabes? Todos los matrimonios tienen problemas. No creo que nomás yo y Martín tenemos. Todos. Ok. Pero, fíjate bien, todos nuestros vecinos tienen los mismos problemas que nosotros. La diferencia es cómo lo resolvemos. Ahí está la diferencia, que nosotros resolvemos los problemas de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Muchas parejas no estarían ya casados si no fuera por el discipulado. El discipulado es el que nos lleva al cielo. Sin discipulado, una persona va derechito al infierno, no importa qué tan religioso sea, porque va a tener pecados ocultos, porque va a tener muchas cosas que hace. Hay mucha gente que nomás va a la iglesia el domingo y canta y aplaude y da un poco de dinero, y luego el miércoles algunos regresan, el domingo otra vez regresan, y toda su vida, todo lo demás hacen lo que se les pega la gana, no lo que Jesús haría. Un discípulo es discípulo de Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana. Amén. Entonces es animante para mí que estábamos en un salón más pequeño, ahora estamos en uno más grande y ya no cabemos y queremos ir a otro más grande. Porque yo siempre digo, creo que la otra vez también lo dije, si tú no quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, por favor no regreses. Amén. El espacio es limitado. Nosotros no estamos buscando miembros. Si quisiéramos miembros, tendría yo aquí un payaso y muchos le daríamos a los niños dulces, cupones para McDonald's, vengan más. Pero no, en lugar de eso te estoy diciendo, deja tu pecado. Amén. Amén. Sí, deja todo tu pecado. ¿Cuál? Todo. Inmoralidad sexual. Ver a las mujeres con deseo. Hermana, ser floja, orgullosa, egoísta. Hermanos, ser mentirosos, deshonestos en el trabajo. Todo eso, te estoy llamando a que pongas tus prioridades en orden, que Jesús sea realmente tu Señor, que no seas un payaso mentiroso. Y si tú haces eso, tú vas a ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú no haces eso, pues obviamente no vas a ayudar a nadie. Vas a ser de esos que digan, pues ¿cómo estás? Pues, más o menos tú sabes, men, sí, yo también. Sí. O como es que dice, ¿tienes algún pecado? Oh, sí, pues los mismos de todos. Pues sí, ¿verdad? Todos somos pecadores. No. Nosotros tenemos que luchar por estar más y más cerca de Dios. Y eso solo pasa con el discipulado. La ICOC abandonó el discipulado y por eso son una bola de payasos y tienen muchos falsos profetas y falsos maestros que tratan de convencerlos de que están bien. Sí están bien, cómodos. Pero cuando se mueran se van a llevar una sorpresa. Y es lo que nosotros tenemos que orar por ellos. Tenemos que amarlos. Tenemos que tratar de ayudarles a que obedezcan las Escrituras, que regresen al discipulado. Número 4, un liderazgo central con un líder central. Esa es una convicción. La autonomía es pecado. En la Biblia no hay autonomía. En la Biblia, vamos a Números 27 y van a ver. En Números capítulo 27 vemos aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 15, dice: Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo, Señor, no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad en presencia de ellos, y le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Aquí vemos un principio, y durante toda la Biblia, cuando el pueblo de Dios tenía un líder, lo vemos en el libro de Jueces, todos tenían victoria y Dios los bendecía. Y cuando no tenían un líder y estaban separados, que hay división. Aún en el matrimonio debe haber un líder. Si Dios lo estableció así. Imagínate un matrimonio, a lo mejor, ojalá que no te tengas que imaginar, nomás fíjate. Ok. Imagínate un matrimonio en que no hay un líder. Y cada quien hace lo que quiere. Salimos aquí, vámonos, ¿dónde vamos a comer? Y yo dice, pues yo voy a ir a McDonald's. Pero yo voy a ir a In-N-Out, okay, yo voy a ir a la comida china, okay, cada quien se va por su lado. Pero debe haber un líder. Aún en un matrimonio de dos. Sí, es bueno escuchar, y si eres inteligente siempre vas a escuchar a tu esposa, ¿amén? Pero al final tú tienes que hacer la decisión como hombre. Amén, bro. Esto es lo que vamos a hacer. Y la esposa, la Biblia la llama a ser sumisa y decir, ok, amén, vamos a hacerlo. Y todos sabemos, ¿no?, que nuestra esposa nos puede convencer de lo que quiera. Pero siempre debe haber un líder. En la iglesia debe haber un líder. ¿Por qué les decimos esto y por qué es tan importante que nosotros decimos? Es nuestra convicción tener un líder central y un liderazgo central, porque es bíblico y porque muchas iglesias son autónomas. ¿Sabes por qué son autónomas? Porque si yo soy pastor de una iglesia, y yo era antes, hace 25 años, yo tengo una iglesia, yo recojo la lana y yo hago lo que yo quiera con la lana, porque yo no le tengo que dar cuentas a nadie. No solamente de eso, pero de todo lo que yo haga. Yo soy autónomo, yo me mando solo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y por eso hay tanto pecado en tantas iglesias. El liderazgo central es vital, porque eso crea unidad. Todos tenemos un líder que es Skip McKean, y él dirige la iglesia a nivel mundial. Tenemos líderes de sector mundial, tenemos líderes de iglesia, tenemos líderes de charla bíblica, y el liderazgo se parte, pero todos vamos en la misma dirección. Todos vamos en un mismo sentido, en un mismo lugar. Y eso es algo 100% bíblico. Miren, vamos a 1 Corintios. En 1 Corintios ya vemos ahora, no el Antiguo Testamento, pero ahora vemos el Nuevo Testamento. Ahora vemos aquí a la iglesia del primer siglo. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 4, dice así. Capítulo 4 y verso 15. Dice, ¿estamos ahí? Dice, todo, perdón. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, aquí está Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos que él enseñaba lo mismo en todas las iglesias. Una de las cosas importantes, grupos que han dejado la verdad, o otros que nunca la han tenido, es muy común ir a una iglesia y luego ir a otra que supuestamente son hermanas y enseñan diferentes cosas, siendo que son los mismos, pero tienen diferentes prácticas, diferentes costumbres, diferentes maneras de enseñar, inclusive diferente doctrina. Hay mucha gente que yo he estudiado la Biblia y yo les pregunto, ¿y qué es lo que cree en tu iglesia? Pues la verdad no sé, porque mucha gente nomás va y se sale y vuelve a ir y se vuelve a ir y ni siquiera saben qué onda, y a nadie le importa si esas personas que vinieron son salvos, no son salvos, porque ellos tampoco son salvos. A nosotros nos importas tú. Hoy tenemos muchos visitantes
pero a cada uno de nosotros nos importa que tú te salves. Sí. Y tú dices, no, yo ya estoy salvo. Ok, vamos a ver. Vamos a sentarnos. Dale una oportunidad a las Escrituras de confrontar tu fe y tu vida y ver si realmente eres salvo. Cierto. Pero aquí vemos que es muy importante el liderazgo central, que haya una unidad y que haya realmente un movimiento. El movimiento de Dios que ha avanzado increíblemente, que ya estamos en los 6 continentes del planeta, que tenemos iglesias por todo el mundo. Es gracias a que hay un movimiento, a que hay un liderazgo central. No es lo mismo con una confraternidad, un grupo de personas que somos amigos, pero yo hago lo que tú quieras y tú haz lo que tú quieras. Cada quien hace lo que quiere. Entonces es muy importante esa convicción. Y por último, el sueño de evangelizar el mundo en nuestra generación. Ya leímos en Mateo 28. Jesús dice, vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Ese es el plan de salvación. Y nuestro sueño es llegar a todas las naciones. ¿Cuándo? En nuestra generación. Porque no tenemos otra generación. ¿Amén? Sí. Algunas iglesias piensan que eso es imposible, pero la Biblia habla claramente que el Espíritu Santo nos da el poder de ser testigos en todas las naciones. Vamos a leer por último en Hechos capítulo 1. Aquí es cuando todo empezó. El Señor Jesús todavía estaba con los discípulos, ya había resucitado. Y les dice en el capítulo 1 y verso 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, y todos nosotros que hemos sido bautizados como discípulos tenemos el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes dónde son los confines de la tierra? Yo te voy a decir por si no sabes. Son en los confines de la tierra. Y hasta ahí tenemos que llegar, hasta el último rincón. Amén. Y eso, como dije en un principio, no es fácil, pero solamente se puede hacer siguiendo las Escrituras, estando unidos, bautizando personas. ¿Sabes? Uno de los falsos maestros, que se llama Gordon Ferguson, él es un falso maestro en la ICOC. Él escribió en un libro que se llama Mis 3 vidas, historia de un hombre y 3 movimientos. En ese libro que escribió en 2015, él mismo dice de la ICOC, dice, la ICOC tiene 667 congregaciones, 381 iglesias tienen de 1 a 10 bautismos al año. 122 de esas iglesias tienen 0 bautismos. Así que la ICOC es una confraternidad, no un movimiento, pero es una confraternidad que está totalmente muerta. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas de Jesús. Tenemos que mantenernos firmes en la unidad, en el liderazgo central, en la convicción de hacer discípulos y en la convicción del discipulado, para que podamos avanzar el reino y llegar así a todas las naciones. Amén. Gracias por escuchar.